somos todos. En cada esquina hay un amigo que vale oro. Se presta ayuda sin ningún otro interés. Y además de calor hay calidez. Así que tómate un country club y disfruta de toda esta fortuna. Que si unimos la riqueza en sonrisa, este country es rico. Dice Don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango, porque es una fruta grata, pero trepas en la mata, si ves en los cojollitos, si en aprietos. Buenas, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en su programa Puntos de Vista. Hoy tenemos la presencia del doctor Juan Fernández, médico psiquiatra, residente en España ya hace muchísimo tiempo, y quisimos invitarlo para que habláramos, conversáramos y él diera su punto de vista sobre la integración de los dominicanos en España. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia aquí del doctor Fernández. Gracias por la invitación. Bueno, sería interesante empezar a hablar sobre el tema de la inmigración, sobre la historia de lo que ha sido la inmigración de los dominicanos aquí en España. Sí, la inmigración dominicana hacia España, naturalmente por razones económicas, se inicia a finales de la década de los 80, en los años 88, 89. Inicialmente ha sido una inmigración de profesionales dominicanos que por las facilidades con acuerdos bilaterales con España vienen a ejercer la odontología, la medicina, sobre todo odontología, y también un porcentaje de dominicanos profesionales que vienen a hacer estudios de posgrado, de especialidades, diferentes tipos de especialidades. ¿Qué pasa? Que en la década de los 90 se produce una inmigración masiva hacia España por el hecho de que no había un visado, o sea, no había un visado concreto con relación con los acuerdos que tenemos con España, y entonces pues los paisanos podíamos venir a España sin necesidad de tener un visado habitual como se pasa en los Estados Unidos. Eso produce una gran inmigración de gente procedente sobre todo de la zona suroeste del país. Vicente Noble, Barahona, San Juan, toda esa zona. Es interesante señalar que la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es la más antigua, es básicamente de dominicanos procedentes de otras regiones del país. El Cibao, el centro del país, la región norte, Santo Domingo, el este. Mientras que la inmigración dominicana hacia España es en un porcentaje muy alto del suroeste. Entonces, naturalmente que eso, sabemos que nuestra zona suroeste del país es la zona culturalmente y económicamente la más atrasada, y eso pues crea una serie de dificultades, ¿no? Por suerte que tenemos la ventaja del idioma español, pero eso crea una serie de dificultades, sobre todo en la adaptación. Bueno, también es importante señalar que en la primera época de la migración, sobre todo en el periodo de los años 80, es donde, como tú muy bien dices, es cuando, a finales sobre todo de los años 80, cuando en el país, consecuencia de una crisis económica y política, la gente decide buscar nuevos horizontes. En el área de odontología, sobre todo, hubo un sector que, como consecuencia de muchos españoles haber ido a estudiar allá en República Dominicana, influenciaron a muchos dominicanos odontólogos y empezaron a venir para acá. Yo recuerdo que, sobre todo en el área de la odontología, de los primeros emigrantes que vinieron aquí, odontólogos, está el doctor Douglas Concepción en los años 82 aproximadamente, que fue de los que empezaron a llegar a ejercer la profesión aquí, pudiendo ejercer la odontología a través de un acuerdo que se había establecido en el año 53. Luego de ese proceso,
empezaron a llegar otros odontólogos, sobre todo a hacer posgrado en el área de ortodoncia, de otras especialidades, específicamente en el área de Barcelona. Luego ya empezaron a venir de otras áreas, a otras ciudades de España, y como consecuencia también del boom económico que se da en España, como consecuencia de haber entrado en la Comunidad Económica Europea, también eso incentiva a un sector amplio de la sociedad dominicana, y sobre todo empiezan los españoles a demandar mano de obra, de servicios sobre todo, el servicio doméstico, ayuda a los ancianos, etcétera, etcétera. Y ese es el trabajo que veníamos haciendo los dominicanos en esos inicios. Recuerdo que en el año 91 aproximadamente se forma la primera asociación dominicana que se llama BOMADE, el Voluntariado de Madre Dominicana, que era la mayoría del área de Vicente Noble, como usted establece. Entonces, es importante destacar ese proceso y también decir que esto es un proceso de migración nuevo prácticamente. Así es, tiene poco tiempo. Nosotros empezamos una migración de hace unos 20 y tantos años. 20 y pocos años. Sí. Entonces, bueno, todavía estamos en un proceso y creo que, bueno, más tarde hablaremos del tema de la integración, cómo nos hemos integrado a la sociedad española, pero sería interesante plantear cómo se ha desarrollado esa migración, qué hemos hecho, cómo nos hemos integrado, cuáles han sido las características. Sería interesante que nos hablara un poquito de eso. Habitualmente el inmigrante dominicano pues viene a España y busca residencia en los lugares donde están sus colectivos de dominicanos. Por eso tenemos zonas clásicas de inmigración, como han sido Cuatro Caminos en Madrid. ¿Por qué? Porque naturalmente viene una familia, vienen los amigos y ya se va creando un núcleo poblacional de inmigrantes. Eso ocurre en Madrid, inicialmente en la zona de Cuatro Caminos, luego en la zona del norte de Madrid. En Barcelona también ocurre en varias zonas. Entonces, de una u otra forma, luego se van repartiendo diferentes zonas, pero si pasamos una revisión rápida, notamos que los dominicanos siempre han estado en sitios muy, muy, muy clásicos. Cuatro Caminos, Legazpi, Parla, en fin. En los últimos años se ha producido una migración hacia el sur por el tema de la crisis económica española, que se han encarecido los pisos, se han encarecido los alquileres, y entonces muchos dominicanos se han desplazado hacia otras zonas como Villaverde, San Cristóbal de los Ángeles, Legazpi, Usera, pero habitualmente pues lo clásico ha sido las zonas poblacionales de los barrios clásicos de Madrid, Cuatro Caminos, en fin. Una cosa que es importante señalar es que, como muy bien dice Juan José, la mayoría de esos dominicanos vienen ante una necesidad de la sociedad española del momento, que pasa por un auge económico extraordinario, donde se necesitaba mucho, sobre todo en el área de servicios domésticos, jardinería, obras de construcción y todo, y eso hace que el flujo sea masivo de dominicanos. Es interesante señalar que en esa época el colectivo dominicano en España ocupaba un tercer o cuarto lugar. Luego se produce una emigración masiva de otros países, Ecuador, Perú, Colombia, con características parecidas, también buscando trabajar en el área de servicio, pero nosotros por unos años mantuvimos un tercer o cuarto lugar de los inmigrantes extranjeros latinoamericanos en España. Sí, ahora mismo, el último censo que se hizo en el 2002, la República Dominicana estaba en el lugar número 16 de los extranjeros. Sí. O sea que hemos bajado también. Ha habido un retroceso. Hay un elemento importante, y es que la mayoría de los dominicanos siempre han optado por nacionalizarse. Una vez nacionalizados, pues salen del censo de extranjeros. Entonces puede ser que eso haya hecho variar la circunstancia de esa medición. Hay un aspecto que es interesante señalar. El dominicano sale de su tierra con mucho dolor, porque la verdad es que nosotros nos sentimos muy bien en nuestra tierra, somos muy cercanos,
Y la idea es salir del país por unos años para obtener un dinero que le permita tener su casita, su finca, ¿no? La idea del dominicano, y eso pasa sobre todo en los Estados Unidos, es estar unos años y luego pues regresar al país. Y esa visión no cambia en España. Si le preguntamos a un paisano que va por una calle de 4 caminos, dice, no, yo estoy aquí reuniendo un dinerito para irme a mi tierra. Y eso en cierta forma dificulta muchas veces la integración en la sociedad española. ¿Por qué? Porque no hay una visión de futuro en el sentido de que, bueno, vamos a participar en las actividades propias de la cultura española, sino que vamos a mantener nuestro legado, nuestra identidad dominicana, porque nosotros regresamos hacia allá. Eso es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Ciertamente, creo que parte del problema de la no integración total de los dominicanos aquí en España, esa es una de las razones principales. ¿Por qué? Porque siempre es cierto que estamos aquí, pero estamos con la mente allá. Entonces siempre pensamos en regresar, obtener algunos beneficios económicos que nos faciliten la vida allá. De hecho, un elemento importante son las remesas que desde aquí se envían a la República Dominicana, y muchos de los pueblos y ciudades de esas personas que vinieron a la migración se han desarrollado como consecuencia del trabajo de esa migración, que han hecho que esos pueblos, hoy Vicente Noble no tiene nada que ver con lo que fue Vicente Noble hace 15 años, por ejemplo. Claro, sí. Yo estuve recientemente por ahí y quedé sorprendido de ver el desarrollo que había en todos esos pueblos de esa zona, del sur sobre todo, que según las estadísticas de un estudio hecho por Juan Manuel Romero de la Universidad de Huelva, donde dice que la mayoría de la población dominicana en principio vino de esa zona, por la pobreza que había, y además porque de inicio empezaron a llegar de esa zona un sinnúmero de personas donde fueron trayendo a los amigos, los vecinos, los familiares, y eso hizo que esa zona, prácticamente un 86%, por lo que él dice en el estudio, es la población de dominicanos del sur en España. Recuerdo que una de la inmigración dominicana fue muy bien acogida en España, en sentido general. Quizás éramos un poco ruidosos, que era una de las quejas que se solían formular, pero bueno, en sentido general, además fue una etapa donde teníamos en auge la música dominicana, el merengue, la bachata, que aquí se bailaba en todas las discotecas españolas. Y ya pues la comunidad, ya España ya estaba muy identificada con nuestra música, con nuestros valores, con mucha muy buena aceptación, y eso en cierta forma ha facilitado mucho la integración en España. Sí, yo creo que en ese aspecto ha sido bastante positivo. Además, hay muchos españoles que ya han viajado a Santo Domingo, a República Dominicana, y conocen nuestra cultura, ya se identifican un poquito más con República Dominicana. Y bueno, hay otra valoración. Hay otros elementos importantes que yo creo interesante plantear o hablar sobre el tema del aspecto social, de cómo han surgido las famosas bandas que en un momento determinado tuvieron un auge, pero parece ser que en los últimos tiempos ya han sido controladas. Así es. El tema de las bandas también hay que señalar que no se inventaron en España, que ha sido algo que se ha extrapolado, que se trae de una influencia latinoamericana, una influencia de los Estados Unidos, y la banda pues tuvieron cierta importancia en una etapa, por suerte que han sido ya desmanteladas, que eso ya no representa una parte negativa de lo que es el colectivo, ¿no? Yo quiero señalar algo que ha costado mucho de la integración de los jóvenes dominicanos en España, y es el hecho del tema educativo. Los sistemas educativos dominicanos y españoles son muy diferentes, y esto ha traído como consecuencia que mucho fracaso escolar, sobre todo en niños, en adolescentes y preadolescentes que han fracasado en la escuela y han tenido que pues
irse a la calle a trabajar en el área de servicio. Siempre hemos hablado de que cuando la inmigración se produce en niños de 5 o 6 años, se integran mejor al sistema educativo español que cuando ya son adolescentes, por las dificultades que hay, las grandes diferencias que hay en los dos sistemas educativos. Sí, además hay otro elemento importante a valorar, y es que recordemos que la mayoría de esa migración nuestra es económica. Claro. Entonces, los padres se dedican a trabajar y es muy complicado. Un padre que sale a las 7 de la mañana a trabajar, no hay manera de controlar a los hijos cuando regresa a las 7 o 8 de la tarde de trabajar. Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de valorar ese tipo de problemas. Porque la economía, como todos sabemos, prácticamente es una de las razones principales que mueve a que la gente se mueva, no solo en la migración dominicana. Yo creo que es el colectivo, que es una sensación de todos los colectivos que hemos emigrado, uno por una razón económica, otro por razones de índole de formación académica y tal, pero somos la minoría. Pero al final, la razón casi fundamental o elemental es el tema económico. Así es, sí, en un sentido general. Entonces, otra cosa que sería interesante comentar es sobre la capacidad real que hemos tenido los dominicanos para adaptarnos a la sociedad dominicana y sobre todo cómo la sociedad española nos ha aceptado o nos ha integrado. Bueno, tenemos la gran facilidad del idioma, indudablemente, y tenemos también la gran facilidad de muchos elementos culturales que son afines a los dos países. Nosotros tenemos el sancocho, que es una versión de varios platos españoles. Tenemos también, pues, muchos elementos. Los arroces. Los arroces. La Virgen de la Altagracia procede de un pueblo de Extremadura, que es nuestra Virgen. Nuestra identidad. Y además tenemos un cura, claro, el padre Damián, que siempre ha estado ahí apoyando la fiesta de la Altagracia, y es una persona que todos los dominicanos queremos y agradecemos. Así es. Las dificultades se dan sobre todo ahora con el tema de la crisis española, la crisis económica mundial, que tiene una repercusión enorme en España. Entonces eso ha creado, pues, una reducción de las áreas de trabajo donde laboraban los paisanos, que habitualmente eran servicios domésticos, la construcción. El boom de la construcción en España ha sido catastrófico para los inmigrantes dominicanos y de otras nacionalidades, porque han tenido que dejar esas importantes áreas y han tenido muchos que irse al país, lo que ha sido una situación muy complicada. ¿Tú crees que realmente nos hemos integrado a la sociedad española? Yo pienso que yo he notado mejor integración de los dominicanos que están en pueblos más pequeños, en las zonas densamente pobladas, como Madrid, como Barcelona. Quizás ha habido un poco más de dificultades, pero es curioso. A veces he ido a algún pueblo pequeño de Extremadura o de Andalucía, y hay un montón de paisanos que están perfectamente integrados en la comunidad y además son muy valorados. O sea que la impresión que me da es que ha sido más fácil en las zonas, en los pueblos, en las zonas pequeñas, las ciudades medias, que en las grandes urbes de España. Sí, mira, ahora que se está hablando mucho, incluso aprovechando la visita de hace poco tiempo del ministro de Relaciones Exteriores aquí en el país, planteando la formación de un instituto de bienestar del dominicano, incluso fue aprobado en el Congreso de los Diputados, falta que se apruebe en el Senado. Sería interesante hacer un estudio para obtener y saber realmente cuáles son las condiciones de los dominicanos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que qué es lo que hay que hacer realmente para que los dominicanos tengamos nuestro espacio. ¿Qué te parece esa idea? Es una idea buenísima. Hay una pequeña dificultad, y es que muchos dominicanos obtienen la nacionalidad española por los acuerdos favorables con España. O sea, a los 5 años de residencia legal puedes hacer la nacionalidad española y tener la doble nacionalidad. Pero tan pronto se logra eso, esos paisanos salen del padrón español, ya no son ciudadanos dominicanos, sino que son ciudadanos españoles. Y eso puede crear cierta complejidad a la hora de uno saber realmente cuántos dominicanos
de origen, dominicanos de origen, residen en España. Sí, pero acuérdate que nosotros nunca perdemos nuestra identidad. Eso sí es importante. O sea, nosotros siempre vamos a ser, mantenemos aunque tengamos la nacionalidad ese española, arroz, habichuelas, esa carne, siempre vamos a ser dominicanos y nos la bandera sentimos, dominicana, eso. nos sentimos orgullosos de ser Sí, dominicanos. sí, sí. Entonces, con lo cual, yo creo que independientemente de que se obtenga o no la nacionalidad española, siempre hemos mantenido nuestra identidad y la cercanía entre nosotros. Con lo cual yo no creo que sea tan difícil eso, pero sí interesante crear un espacio para que los dominicanos nos sintamos identificados y nos sentimos en nuestra casa y alguien que vele realmente por lo que son los intereses de todos los dominicanos. Y Creo no- que es un proceso interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla. El ministro planteó que se iba inicialmente la primera instituto se iba a hacer en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Luego el segundo sería aquí, el tercero en Puerto Rico. Así es. Pero vamos a ver cómo evoluciona eso. Y yo creo que eso va a ser positivo para el dominicano. No, yo pienso igual. Hay un tema con la adaptación. Se adaptan fácilmente mejor los profesionales dominicanos que por su entorno profesional. Aquí nosotros tenemos profesionales en todas las áreas en España. Y esos habitualmente por su formación cultural, su formación profesional, se integran rápidamente a la asociación. Cuesta un poco más a los paisanos que tienen menor nivel cultural, que vienen de zonas rurales, donde la integración en una ciudad grande a veces hay sus pequeñas dificultades, pero por suerte que tenemos el idioma en común, que tenemos muchas costumbres en común, y eso pues favorece bastante la integración. Sí, yo creo que ha sido un conversatorio bastante interesante con el doctor Fernández. Quiero agradecerle la presencia aquí. Además, nosotros somos viejos amigos conocidos, hemos trabajado juntos en asociaciones culturales como ACUDE y un sinnúmero de asociaciones más. Hemos trabajado mucho tiempo juntos, con lo cual para mí es muy grato tener aquí al doctor Fernández. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí y esperemos que pronto en una próxima entrega estén con nosotros. Muchas gracias. Está bien, está bien. Está bien ahí. Dice Don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango, porque es una fruta grata, pero trepas en la mata, si ves en los cojollitos, en aprietos. Aquí ricos somos todos. En cada esquina hay un amigo que vale oro. Se presta ayuda sin ningún otro interés. Y además de calor hay